Hace alrededor de 2 años, 2 nenes, alumnos de la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, Rodrigo y Rolando Menchaca Mur, murieron en un taller clandestino del barrio de Flores, en la calle Páez y Terrada. A partir de eso hubo una gran movilización popular en el barrio y hoy estamos con Nahuel Berguier, abogado querellante de la familia, del papá y la mamá de Rodrigo y Rolando, que nos va a contar cómo fue esa pelea para, tanto desde el punto de vista político, social y también judicial, para que esa causa esté caratulada como el delito de trata con fines de explotación laboral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido a Cara y Seca. Queríamos un poco recordar ese caso, porque no fue el único caso de talleres clandestinos donde hubo muerte de niños, y cómo fue esa pelea y cómo está hoy la causa. Bueno, gracias por la invitación. El caso, por supuesto que, digamos, como se sabe, como es sabido, esta idea de talleres clandestinos está expandida en la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos talleres en los cuales se trabaja, talleres textiles y también de otros rubros, en los cuales se trabaja de manera ilegal, digamos, los trabajadores sufren situaciones graves de irregularidad, de ilegalidad. En particular el caso del 27 de abril lo que tiene es que, por supuesto, por la tragedia de 2 niños fallecidos, cobra una trascendencia pública que visibiliza una cantidad de situaciones que se venían planteando, que se venían viendo, que ya las habíamos visto en el caso de del taller de la calle Luis Viale del año 2006, en el que fallecen 6 personas, y que fue un caso que tuvo 10 largos años de expediente, hasta que después de ocurrido lo de Páez, se logró llegar a juicio oral en ese caso y a condenas. Lo que se desnuda es, bueno, a ver, ¿qué ocurría en ese caso en particular? En el caso del taller en el cual trabajaba la familia Menchaca Mur. Allí había unos 6 o 7 trabajadores de nacionalidad boliviana, ¿sí? El primero de los cuales, el primero que llega a ese taller, había sido receptado por el empresario, un empresario de nacionalidad coreana, Lee Suk-yeon, que es quien hoy está procesado. Lo busca en la calle Curapaligua y Cobo, ¿sí? En esa zona, donde habitualmente hay informes, por ejemplo, del fiscal federal Delgado, que dicen que esa es la zona donde van empresarios en búsqueda de trabajadores que tienen una condición social muy baja o incluso desesperados por algún tipo de salida laboral. Bueno, van allí a receptar trabajadores y los llevan a trabajar a sus talleres. ¿Cuál era la dinámica? Bueno, este empresario pone un taller, ¿sí? Alquila el lugar, pone las máquinas, busca a los trabajadores, los provee de telas, ¿sí? Y los pone esa maquinaria a funcionar. Ahora, lo que es interesante ver aquí es, digamos, en qué consiste esta situación que nosotros llamamos de explotación en términos delictivos. El empresario pone, digamos, la máquina en funcionamiento, compra las máquinas, etcétera, consigue los trabajadores. Ahora, allí no se respetaba ninguna ley laboral. Por supuesto que los trabajadores no estaban registrados, se trabajaba en condiciones de hacinamiento absoluta, trabajaban muchísimas horas por día. Entonces aquí, digo, y también para salir de la idea de taller clandestino, porque a veces se usa la idea de taller clandestino como un eslogan, ¿sí? Pero no alcanza por ahí para describir la situación. Y aparte a veces los propios trabajadores de la comunidad boliviana o trabajadores textiles que no necesariamente son de la comunidad boliviana dicen, bueno, nos llaman clandestinos a nosotros, ¿no? Y en realidad son trabajadores hiperexplotados, podríamos decir. ¿Qué pasa en puntual en ese taller y que en definitiva es un poco la dinámica que se da en esta rama, en la rama textil? Bueno, tenemos un lugar en el cual se trabajaba en condiciones de hacinamiento absoluto, se trabajaban 14 horas por día, cada trabajador se llevaba a su casa unos 3.000 pesos por mes. Los trabajadores entran a ese lugar con una condición previa de muchísima vulnerabilidad. En este caso en particular no es que estaban encerrados, ¿sí? Ellos, por ejemplo, los papás de Rodrigo y Rolando,
tienen su piecita en un conventillo en Villa Celina, en un barrio boliviano en Villa Celina, un lugar muy humilde obviamente. Se quedaban los días de semana allí, por supuesto, porque trabajando 14 horas por día, ganando 2 mangos, no tenían ni forma de llevarlos a su casa. Pero, y además con lo de las máquinas que les hacen creer que se las van comprando, el engaño también está vinculado a la idea de trata. Exacto, y el delito. Agregamos este dato, que es que en la causa ya hoy ha quedado demostrado a lo largo del procedimiento que digamos, el empresario pone las máquinas y ¿qué hace? Genera deudas con los trabajadores, le genera deudas a los trabajadores, le dice, bueno, estas máquinas van a ser tuyas en algún momento, entonces de lo que a vos te corresponde por salario, te descuento una parte, ¿sí? Para que vos me vayas pagando la máquina. ¿Sí? Esta relación de dependencia, ¿sí? Este aumento de la relación de dependencia, de la relación de dominación a través de la generación de deudas, es una propiedad característica de este tipo de relaciones. ¿En qué avanza la ley de trata? Digo, la ley de trata es una ley que fue pensada fundamentalmente para la trata con fines de explotación sexual, para tipificar ese delito, pero incluye también la trata con fines de explotación laboral y lentamente se está empezando a generar jurisprudencia en ese sentido. ¿Qué estamos planteando nosotros? Y siguiendo una directiva clara del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Hay una resolución que es la 46 del 2011, que es una guía para fiscales elaborada por la Protex. La Protex es la unidad de trata creada por la Procuración General de la Nación, ¿sí? Que conduce Alejandra Gil Carbó. La Procuración dependiente digamos, la Procuradora General es Alejandra Gil Carbó. El fiscal a cargo de la unidad contra la trata es Marcelo Colombo, una persona muy reconocida en el ámbito, digamos, de la lucha contra la trata de personas. Bueno, la Procuración tiene una guía para fiscales, que es la 46 del 2011, donde plantea, bueno, cuál es este límite exacto, que en definitiva es lo que aquí se discute en términos legales, en qué momento dejamos de hablar de infracción a las leyes laborales, ¿sí? Y pasamos un umbral en el cual pasamos a hablar de una tipificación delictiva, es decir, dejamos de hablar de leyes laborales, de infracción administrativa a las leyes laborales y pasamos a hablar de un delito penal. ¿Sí? Este es como el punto clave que define la trata. Porque nosotros podemos tener, y obviamente en los tribunales del trabajo hay todo el tiempo, y más, digamos, en esta etapa del capitalismo posmoderno, el trabajo en negro, ¿sí? Una persona que trabaja en un comercio, que en vez de 8 horas trabaja 9 y media, que los sábados le dicen, bueno, vení a la mañana, que en vez de 15 días le dan una semana y le dicen, bueno, o incluso trabajando en negro totalmente, ¿sí? Sin registración. Ahora, ¿qué nos dice la Procuración y qué de a poco empieza a decir la jurisprudencia? Bueno, hay determinados límites que se traspasan y ya estamos hablando de delito. ¿Cuáles son, a grandes rasgos? Hay propiedades, vamos a decir, características objetivas y características subjetivas. Desde el objetivo, bueno, tenemos que considerar el salario y la cantidad de horas trabajadas comparándolo con el convenio colectivo del sector, ¿sí? Lo que nos dice la Procuración es cuando pasás un logaritmo que es menos del 60% del salario, del salario de convenio en combinación con el horario trabajado, ya tenés las pautas objetivas para decir que ya no es infracción a la ley laboral, sino trata. Por ejemplo, acá trabajaban 14 horas por día a 3.000 pesos por mes. Bueno, tenemos las pautas objetivas de que no es infracción a la ley laboral, no es trabajo en negro, es trata. Pautas subjetivas, bueno, la condición de vulnerabilidad previa de las personas, o sea, no tenían otras opciones, ¿sí? La generación de deudas por parte del empleador, que aquí las tenemos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de esto de que les dicen te cobro por las máquinas. Las condiciones de hacinamiento y de inhabitabilidad del lugar, ¿sí? Trabajaban con el lugar a oscuras, tapiado para que no entre nadie, sin ventilación, con malos olores. Todo esto también son pautas para construir la trata. Los malos tratos, en esta causa en particular también está acreditado un permanente maltrato por parte del empresario. Es decir, pautas objetivas y subjetivas que nos hablan del traspaso, del umbral,
de la infracción laboral a la trata de personas. Bien, decías algo que me resulta interesante, no tenía otras opciones, que es verdad por la situación de vulnerabilidad, pero a partir de este caso, de donde está trabajando ahora el papá de los chicos Rolando y Rodrigo, Esteban, ¿no? Menchaca Moore, y de otras posibilidades se abre para que no se sientan más vulnerados todavía, la posibilidad de que trabajen de manera distinta, a partir de la sindicalización, la organización en cooperativas, a partir de tu experiencia representándolo, viste que está bien mostrar que existen otras posibilidades de trabajo en el mercado de textil. Totalmente, y ahí yo te tengo que decirte que nosotros, junto con los otros abogados, con Gabriela Carpinetti y otros abogados que vienen trabajando en esta causa y en otros temas, hemos aprendido mucho de los trabajadores de la comunidad boliviana, ¿sí? De las organizaciones de la comunidad boliviana que se organizan alrededor, digamos, del trabajo textil. Porque claro, ellos que nos decían desde un principio, ustedes hablan de trabajo esclavo, pero nosotros no somos esclavos. Nosotros no somos esclavos. Había un compañero referente de la comunidad que nos decía, ustedes dicen trabajo esclavo y esclavo es como a mí me decían en la escuela cuando me discriminaban. Me decían, el esclavito, el esclavito. Me decían, es el término que... Decían, nosotros somos trabajadores. Bueno, eso por un lado. Ahora nosotros también le decíamos, bueno, está bien, pero vos tampoco me digas que esto, digamos, que esa situación que vivían estos compañeros era, digamos, trabajo normal o trabajo legal. Lo que hay es un empresario explotador. Entonces, ahí, digo, me parece que desde esta anécdota, poner en relevancia la condición de trabajadores que estaban sufriendo una situación terrible y que para nosotros es un delito penal cometido por parte de los empresarios y que es común en los empresarios de ese sector en particular. Y por supuesto que la salida tiene que ver con la organización popular, digamos, es decir, los trabajadores, ese sector de la industria tiene una dinámica de generación de hiperganancias por parte del empresariado a partir de la hiperexplotación, justamente. Es decir, no es casual. ¿Por qué los empresarios sostienen esa dinámica de trabajo? Bueno, porque genera mayores ganancias. La salida a eso es la organización. ¿Qué vemos nosotros? Por ejemplo, el papá de Esteban, el papá de los niños, Esteban Moore Menchaca, hoy está trabajando en una cooperativa, ¿sí? En una cooperativa textil, la cooperativa MacBody, que es una cooperativa, digamos, que han conformado un conjunto de trabajadores que a la vez forman parte de una red, que es la red textil. Otros trabajadores de ese taller hoy están trabajando y conformando cooperativas junto con la CETEP. Es decir, son las formas que van buscando. También otra característica que hay que marcar del sector es que hay históricamente, lamentablemente, sindicatos que por lo menos no han tomado las reivindicaciones de los trabajadores de manera proactiva, ¿sí? Por no decir que son sindicatos muy directamente relacionados con las patronales. Entonces, sí, desde ya lo que uno ve en el sector es organización de los trabajadores o a través de cooperativas, como pasa mucho en el sector textil, o, por supuesto, digamos, a través de agrupaciones que disputen las organizaciones sindicales del sector. Y por supuesto, además, marcar el acompañamiento que en particular ha tenido el caso del taller de la calle Páez, de otros sindicatos de trabajadores, por supuesto de la UTE y la CETERA, la Unión de Trabajadores de la Educación. En particular, el caso, los primeros días, toma mucha relevancia a partir del trabajo de los docentes de la escuela a la que iban los niños, los docentes de la escuela La Pampa, que a la vez, bueno, a través de su sindicato, digamos, le dan fuerza y visibilidad al caso. El sindicato de la manufactura del cuero, digamos, que tiene una cercanía con los trabajadores textiles por una cuestión de rama de actividad, toma en sus manos el caso. Por supuesto que, digamos, la salida tiene que ver con la organización de los trabajadores del sector. Bien. La verdad, muchas gracias, Nahuel. Quedan temas para seguir charlando. Ahora tenemos que ir a la columna del día de hoy y después ya el cierre de este Cara y Seca. ¿Por qué la ciudad tiene el índice de tuberculosos más alto de la Argentina? ¿Cómo se explica que barrios como Lugano, Soldati, el Bajo Flores, hospitales de influencia en ese área como el Pena, el Piñero, el Muniz, atiendan tantos casos de personas infectadas con tuberculosis
en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 20, 25 años atrás recuerdo de haber concurrido al Hospital Muniz, al llamado pabellón de Koch, que era donde se internaban a lo que se decía los enfermos de pobreza, que eran los enfermos de tuberculosis. Allí solía haber enfermos que despreciaban la medicación que les daban para poder quedarse en el hospital y poder comer todos los días. Eran los años 80 y pico, cerca de los 90. Hoy es ambulatorio el tratamiento. La ciudad tiene un protocolo para poder seguir los casos de tuberculosis. ¿Por qué, si en la Argentina ha bajado el índice a 25 casos cada 100.000 habitantes, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, son 144 casos cada 100.000 habitantes? Son cifras que para los médicos del Piñero son comparables con algunas zonas del África. Esto pasa aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿A dónde irán luego esos enfermos? ¿Volverán a sus talleres clandestinos? ¿Y los pibes dónde estarán escolarizados? ¿Los seguirán sanitariamente? ¿Alguien se está ocupando en la ciudad realmente de esto? No hay estadística prácticamente en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 3 o 4 años que la ciudad no informa la cantidad de tuberculosos. Muchas gracias, esa fue la columna del día de hoy. Y ahora nos despedimos, recordamos, estuvimos con Nahuel Verguier hablando de los talleres clandestinos. Él discutió esta palabra, discutió esos conceptos, y detrás del hilo de estas causas, donde se encuentra la responsabilidad empresaria, que detrás de cada explotación laboral hay alguien que produce ganancias para su beneficio, el hilo también decía seguir hacia las grandes marcas, esas que en definitiva son las más beneficiadas de que exista explotación en el rubro textil. Esto fue Cara y Seca, nos vemos en el próximo programa.